Hola, seguimos leyendo este gran libro en este canal, así que los invito a seguirme, dar like, compartir o activar la campanita. Bueno, empezamos con el primer capítulo, abriendo la puerta a lo sobrenatural. La primavera llegaba a su fin y el verano empezaba a perfilarse cuando en junio de 2007 lo que parecía ser un típico domingo estival mudó en algo totalmente atípico para Anna Williams. Las cristaleras que comunicaban el salón con el jardín estaban abiertas de par en par y las delicadas cortinas blancas ondeaban con la brisa, que empujaba al interior las fragancias del exterior. Los rayos de un sol radiante se reflejaban en torno a Ana, que descansaba cómodamente. Un coro de pájaros trinaba y gorjeaba en el jardín, y Ana oía la lejana melodía que creaban las carcajadas infantiles y los alborozados chapuzones en alguna piscina vecina. Su hijo, de 12 años, leía recostado en el sofá. Ana oía también a su hija de 11, que canturreaba para sí mientras jugaba en su habitación de la primera planta encima del salón. Ana, psicoterapeuta de profesión, trabajaba como directora y era miembro del consejo de una importante institución psiquiátrica de Ámsterdam, cuyos beneficios sumaban más de 10 millones de euros anuales. A menudo aprovechaba el fin de semana para ponerse al día con sus lecturas profesionales y esa tarde estaba sentada en la butaca de cuero rojo leyendo un artículo científico. Ana no podía imaginar que eso que cualquiera habría considerado un entorno ideal de haber asomado la nariz en su salón estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Ana estaba un poco distraída. No acababa de concentrarse en el material que intentaba estudiar. Dejó los papeles e hizo un descanso, según se preguntaba otra vez dónde se había metido su marido. Se había marchado a primera hora de la mañana mientras ella se duchaba. Había desaparecido sin comunicar a nadie a dónde se dirigía. Los niños le habían relatado a Ana que su padre se había despedido de ellos con un gran abrazo antes de partir. Ella había intentado llamarlo al móvil varias veces, pero él no respondía y tampoco le devolvía las llamadas. Probó otra vez, nada. Algo no iba bien. A las 3:30 de la tarde sonó el timbre. Cuando Ana abrió la puerta principal, vio a dos policías plantados al otro lado. ¿Es usted la señora Williams?, preguntó uno de los agentes. Cuando ella respondió afirmativamente, los policías le preguntaron si podían pasar para hablar con ella. Preocupada y un poco desconcertada, Ana los invitó a entrar, y entonces le dieron la mala noticia. Por la mañana, su marido había saltado de uno de los edificios más altos de la ciudad. Como era de esperar, la caída había sido fatal. Ana y sus dos hijos se sentaron, presos de un estupor paralizante y de la incredulidad. Ana dejó de respirar un instante y cuando pudo tomar aire empezó a temblar de un modo incontrolable. Tuvo la sensación de que el tiempo se congelaba. Mientras sus hijos seguían allí sentados en estado de shock, Ana intentó disimular su dolor y su estrés para no inquietarlos aún más. Una fuerte jaqueca se apoderó de ella súbitamente y al mismo tiempo notó un intenso calambre en el vientre. Se le tensaron el cuello y los hombros según su mente pasaba de un pensamiento a otro con frenesí. Ana había entrado en un modo de supervivencia. Las hormonas del estrés toman el mando. Desde un punto de vista científico, vivir con estrés equivale a vivir bajo mínimos. Cuando percibimos la presencia de una circunstancia estresante que nos amenaza en algún sentido, cuyas consecuencias no podemos predecir ni controlar, un sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso simpático, se pone en marcha y el cuerpo moviliza una cantidad enorme de energía en respuesta al factor estresante. A nivel fisiológico, el cuerpo dispone el momento de los recursos que va a necesitar para afrontar un peligro inminente. Las pupilas se dilatan para que podamos ver mejor, el ritmo cardíaco y la respiración se aceleran para que podamos correr, luchar o escondernos, y el organismo libera glucosa al torrente sanguíneo con el fin de que nuestras células dispongan de más energía
y la sangre se desplaza de los órganos internos a las extremidades para que podamos movernos con rapidez de ser necesario. El sistema inmunitario se dispara y luego decae. Según la adrenalina y el cortisol inundan los músculos con el fin de proveerlos de la descarga de energía que necesitan para escapar o eludir al estresor. La circulación abandona el cerebro anterior, nuestro cerebro racional, para dirigirse al cerebro posterior, de modo que perdemos capacidad de pensar creativamente a la par que se activan nuestros instintos para que podamos reaccionar con celeridad. En el caso de Ana, la noticia estresante del suicidio de su marido sumió su cerebro y su cuerpo en ese estado de supervivencia. A corto plazo, todos los organismos pueden tolerar las condiciones adversas que requieren luchar, esconderse o huir en un estresor inminente. Estamos diseñados para soportar breves descargas de angustia como esas. Cuando el peligro ha cesado, el cuerpo acostumbra a volver con la normalidad en cuestión de horas, durante las cuales recupera sus niveles de energía normales y retoma sus recursos vitales. Sin embargo, cuando el factor de estrés no cesa, el cuerpo jamás recupera el equilibrio. En realidad, ningún organismo de la naturaleza soporta vivir en condiciones de emergencia durante largos periodos. Nuestro cerebro es grande y los seres humanos poseemos la capacidad de cavilar sobre nuestros problemas, revivir situaciones del pasado e incluso prever catástrofes futuras, todo lo cual desencadena una cascada de reacciones químicas relacionadas con el estrés. Nos basta recordar un episodio perturbador del ayer o tratar de controlar un mañana impredecible para provocar grandes desequilibrios fisiológicos en el cerebro y el organismo. Ana revivía mentalmente el traumático suceso a diario una y otra vez. No se percataba de que su cuerpo desconocía la diferencia entre el acontecimiento original que había provocado su reacción de estrés y el recuerdo de este, que le suscitaba las mismas emociones que la experiencia real. En cada ocasión, nocivas sustancias químicas inundaban su cerebro y su cuerpo, igual que si el desastre se estuviera repitiendo una y otra vez. De ahí que su mente no dejase de registrar el suceso en la memoria y su cuerpo experimentaba esos agresivos procesos químicos a razón de unas 100 veces al día. Al recordar la experiencia repetidamente, Ana estaba encadenando su cerebro y su cuerpo al pasado sin darse cuenta. Las emociones son consecuencias o respuestas químicas de experiencias pasadas. Según nuestros sentidos registran información procedente del entorno, grupos de neuronas se organizan en redes. Cuando crean una red, el cerebro fabrica un compuesto químico que viaja por el cuerpo. Ese compuesto es la emoción. Recordamos mejor los acontecimientos cuando evocamos cómo nos sentimos al experimentarlos. Cuanto más alto sea el coeficiente emocional de un suceso, ya sea positivo o negativo, más profundo será el cambio de la química interna. En el instante en el que preparamos en un cambio interno significativo, el cerebro presta atención al agente externo que ha generado ese cambio y registra las condiciones externas. A eso lo llamamos memoria. En consecuencia, el recuerdo de un acontecimiento puede quedar neurológicamente grabado en el cerebro y la escena se congela en nuestra materia gris, tal como le sucedió a Ana. La combinación de personas u objetos presentes en el momento y el lugar en que se produce la experiencia estresante se inscribe en nuestra arquitectura neuronal como una imagen holográfica. Así se crean los recuerdos a largo plazo. En consecuencia, la experiencia se imprime en nuestros circuitos neuronales, mientras que la emoción se almacena en el cuerpo y de este modo el pasado deviene en nuestra anatomía. En otras palabras, cuando experimentamos un hecho traumático, tendemos a pensar en términos neuronales dentro del circuito de esa experiencia y a sentir en términos químicos, dentro de los límites de las emociones que nos generó el suceso. De modo que nuestro estado de conciencia, como pensamos y cómo nos sentimos, queda biológicamente atrapado en el pasado. Como imaginarás, Ana experimentaba un caudal de emociones negativas, una tristeza tremenda, dolor, autocompasión, pena, sentimiento de culpa, vergüenza, desesperación, rabia, odio, frustración, resentimiento, estupor, miedo, ansiedad, preocupación, agobio, angustia, desesperación, impotencia, aislamiento, soledad, incredulidad y sentimiento de traición.
y ninguna de esas emociones se disipó con rapidez. Como Ana analizaba su vida inmersa en las emociones del pasado, sufría cada vez más y como no podía pensar más allá de su malestar y puesto que estas emociones eran un recuerdo de otro tiempo, pensaba desde el pasado y cada día se sentía peor. Como psicoterapeuta que era, podía comprender racional e intelectualmente lo que estaba pasando, pero su sufrimiento era más poderoso que todos sus conocimientos. Sus amistades empezaron a tratarla como una mujer que ha perdido a su marido y esa condición devino en su nueva identidad. Asociaba los recuerdos y sentimientos con su estado presente. Cuando alguien le preguntaba por qué se sentía tan mal, le contaba la historia del suicidio. En cada ocasión revivía el dolor, la angustia y el sufrimiento una y otra vez. Al hacerlo, Aina seguía activando los mismos circuitos de su cerebro y su cuerpo que la sumían aún más en el pasado. Pensaba, actuaba y sentía a diario como si el pasado fuera el presente y habida cuenta de que nuestros pensamientos, actos y sentimientos configuran nuestra personalidad. La personalidad de Ana era un producto del pasado. Desde una perspectiva biológica, al actualizar constantemente el relato del suicidio de su marido, Ana literalmente no podía superar lo sucedido. El inicio de una espiral descendente. Ana ya no podía trabajar y tuvo que pedir la baja laboral. En esa época descubrió que su marido, aun siendo un abogado de éxito, estaba experimentando graves dificultades financieras. Ana tendría que pagar deudas considerables de las que ni siquiera tenía conocimiento previo y carecía del dinero para hacerlo. Como es natural, el estrés emocional, psicológico y mental que ya padecía se multiplicó. Los pensamientos de Ana devinieron un círculo vicioso en el que las mismas preguntas se repetían una y otra vez. ¿Cómo voy a cuidar de mis hijos? ¿Cómo superaremos este trauma y cómo afectará nuestras vidas? ¿Por qué se marchó mi marido sin despedirse de mí? ¿Cómo es posible que no me diera cuenta de que era tan infeliz? ¿Le fallé como esposa? ¿Cómo pudo abandonarme con 2 hijos y cómo me las arreglaré para criarlos yo sola? Poco después, los juicios de valor se abrieron paso en su mente. No debería haberse suicidado, sabiendo que me iba a dejar en medio de un desastre financiero. ¡Qué cobarde! ¿A quién se le ocurre privar a sus hijos de un padre? Ni siquiera escribí un mensaje para los niños y para mí. Le odio por no haber dejado una nota de despedida. Hay que ser muy mala persona para dejarme sola con 2 hijos a los que criar. ¿No se le ocurrió cómo pensar cómo nos iba a afectar su decisión? La carga emocional de todos esos pensamientos empeoró su salud aún más si cabe. 9 meses después, el 21 de marzo de 2008, Ana despertó paralizada de la cintura para abajo. Pocas horas después estaba tumbada en el hospital con una silla de ruedas junto a la cama. Le habían diagnosticado neuritis, inflamación del sistema nervioso periférico. Tras efectuar varias pruebas, los médicos no pudieron encontrar ninguna causa estructural que justificase su estado y concluyeron que debía de tratarse de un problema autoinmune. Su sistema inmunitario había atacado el sistema nervioso de la espina lumbar, rompiendo así la capa protectora que recubre los nervios, lo que había provocado parálisis en ambas piernas. No podía retener la orina, tenía dificultades para controlar los intestinos y carecía de sensaciones y de control motor en ambas piernas y en los pies. Cuando la reacción de lucha o huida se desencadena en el sistema nervioso y permanece activa a causa del estrés crónico, el cuerpo recurre a todas sus reservas energéticas para afrontar la amenaza constante que percibe en el entorno exterior. En consecuencia, el cuerpo carece de energía para regenerarse y repararse en el entorno interior, lo que desequilibra el sistema inmunitario. Debido a su incesante conflicto interno, el sistema inmunitario de Ana había atacado a su cuerpo. Finalmente estaba expresando en el plano físico el dolor y el sufrimiento que experimentaba en el plano mental. Resumiendo, Ana no podía mover el cuerpo porque no podía seguir adelante con su vida, se había quedado atascada en el pasado. A lo largo de las 6 semanas siguientes, los médicos trataron a Ana con grandes dosis de dexametaxona intravenosa y otros corticoides para reducir la inflamación. A causa del estrés añadido y de los fármacos que le estaban administrando, que tienden a debilitar aún más el sistema inmunitario, contrajo también una agresiva infección bacteriana que los médicos combatieron con antibióticos a mansalva.
Transcurridos 2 meses, Ana fue dada de alta. Podía desplazarse de un lado a otro, pero solo con ayuda de muletas o un andador. Seguía sin notar la pierna izquierda y experimentaba grandes dificultades para permanecer de pie. No podía caminar con normalidad, aunque dominaba un poco mejor los intestinos, no controlaba la orina. Como puedes imaginar, la nueva situación agravó los niveles de estrés de Ana, que ya estaban por las nubes. Su marido se había suicidado y apenas si podía trabajar para mantenerse a sí misma y a sus hijos. Padecía una grave crisis financiera y había pasado 2 meses en el hospital completamente paralizada. Su madre tuvo que mudarse a su casa para echarle una mano. Ana se encontraba inmersa en una catástrofe emocional, mental y física, y si bien contaba con los mejores profesionales y los fármacos más avanzados de un prestigioso hospital, no lograba mejorar. En 2009, 2 años después de la muerte de su marido, le diagnosticaron una depresión clínica, así que empezó a tomar todavía más medicación y en consecuencia los estados de ánimos de Ana oscilaban de la rabia a la tristeza, pasando por el dolor, el sufrimiento, la impotencia y la frustración, cuando no el miedo y el odio más intensos. Como esas emociones influían en su conducta, sus comportamientos se tornó un tanto irracional. Al principio se peleaba con todos aquellos que tenía cerca, exceptuando a sus hijos, pero luego empezó a discutir con su hija también. La noche oscura del alma. Mientras tanto, nuevos problemas físicos empezaron a manifestarse y el viaje de Ana se tornó aún más doloroso si cabe. Como consecuencia de otra enfermedad autoinmune llamada líquen plano-erosivo, grandes ulceraciones se extendieron por las membranas mucosas de su boca y se propagaron a su exófago superior. Para tratar la dolencia, Ana se vio obligada a usar pomadas corticosteroides en la boca y a sumar más pastillas a la medicación diaria. Esos nuevos medicamentos inhibieron la producción de saliva. No podía tomar alimentos sólidos, así que perdió el apetito. Ana sufría 3 tipos de estrés: físico, químico y emocional al mismo tiempo. En 2010, Ana entabló una relación disfuncional con un hombre que la maltrataba a ella y a sus hijos mediante el abuso verbal, los juegos de poder y las amenazas constantes. La mujer perdió todo su dinero, el trabajo y cualquier sensación de seguridad. Cuando perdió la casa también tuvo que mudarse a vivir con el maltratador. Los niveles de estrés de Ana seguían aumentando. Las ulceraciones se extendieron a otras membranas mucosas, incluidas la vagina, el ano y todo el exófago. Su sistema inmunitario se había derrumbado y ahora padecía diversos problemas de piel, alergias alimentarias y problemas de peso. Empezó a experimentar dificultad para deglutir y acidez de estómago, así que le recetaron nuevos medicamentos. En octubre, Ana abrió una pequeña consulta de psicoterapia en un hogar. Solo tenía fuerzas para atender a 2 clientes al día por la mañana mientras sus hijos estaban en el colegio y únicamente 3 días a la semana. Por la tarde se sentía tan agotada y enferma que se tumbaba en la cama hasta el regreso de sus hijos. Intentaba atenderlos lo mejor que podía, pero no tenía energía y nunca se encontraba con ánimo para salir de casa. Ana apenas si veía a nadie. Carecía de vida social. Todas las circunstancias de su vida y de su cuerpo le recordaban constantemente hasta qué punto era desgraciada. No podía pensar con claridad y le costaba concentrarse. Apenas si tenía vitalidad o energía para seguir viva. Al menor esfuerzo, su pulso excedía los 200 latidos por minuto, sudaba y jadeaba constantemente y notaba un fuerte dolor en el pecho con regularidad. Ana estaba experimentando la más oscura noche del alma. Súbitamente entendió por qué su marido se había quitado la vida. No estaba segura de poder soportarlo más y empezó a considerar la idea del suicidio. Nada puede ser peor que esto, pensaba. Y pese a todo, su estado empeoró todavía más. En enero del 2011, el equipo médico lo encontró un tumor junto a la boca del estómago y le diagnosticó cáncer exofágico. Como es natural, la noticia no hizo sino aumentar los niveles de estrés de Ana. Los médicos sugirieron una tanda rigurosa de quimioterapia. Nadie le preguntó por su estado emocional y mental y se limitaron a tratar los síntomas físicos. Sin embargo, el estrés de Ana estaba disparado y no había modo de frenarlo. Sorprende la cantidad de personas que experimentan eso mismo a causa de un fuerte shock o un trauma
y nunca llegan a superar las emociones asociadas y tanto sus vidas como su salud se hacen añicos. Si una adicción es algo que se apodera de nosotros, podríamos concluir objetivamente que las personas como Aina se vuelven adictas a esas mismas emociones estresantes que las han enfermado. La subida de adrenalina y otras hormonas del estrés estimulan su cuerpo y su cerebro, lo que les proporciona una descarga de energía. Con el tiempo, se vuelven adictas a esa descarga de compuestos químicos y luego recurren a las personas y a las circunstancias que la rodean para reforzar su adicción a la emoción y así volver a activarla. Ana estaba empleando su situación de estrés para renovar la descarga de energía y sin darse cuenta se había vuelto emocionalmente adicta a la misma vida que tanto odiaba. La ciencia nos dice que el estrés crónico acaba por pulsar las teclas genéticas que provocan la enfermedad. Así pues, si Ana estaba desencadenando su propia reacción de estrés al pensar en sus problemas y en el pasado, sus mismos pensamientos la estaban enfermando. Y como las hormonas del estrés son tan poderosas, había desarrollado una adicción a sus propios pensamientos, los mismos que la llevaban a sentirse tan mal. Ana accedió a someterse a la quimioterapia, pero después de la primera sesión se desboronó mental y emocionalmente. Una tarde, mientras sus hijos estaban en el colegio, Aina se desplomó en el suelo llorando. Por fin había tocado fondo. Comprendió que de seguir así no viviría mucho más y dejaría a sus hijos huérfanos de padre y madre. Empezó a rezar pidiendo ayuda. Sabía en el fondo de su corazón que las cosas tenían que cambiar. En un gesto de absoluta sinceridad y derrota, pidió guía, apoyo y una salida. Prometió que, si sus plegarias eran atendidas, daría las gracias cada día del resto de su vida y ayudaría a las personas que se encontraran en su misma situación. El punto de inflexión de Ana. Ana se tomó su decisión de cambiar como una misión. En primer lugar, decidió dejar todos los tratamientos, al igual que los fármacos que tomaba para sus diversas enfermedades físicas, aunque no abandonó los antidepresivos. No informó a los médicos y las enfermeras de que no volvería, sencillamente no se presentó a los controles. Nadie la llamó ni le preguntó por qué. Únicamente el médico de familia se puso en contacto con Ana para expresar su preocupación. Aquel frío día de invierno de febrero del 2011, en el que se derrumbó en el suelo llorando y pidiendo ayuda, Aina tomó la firme decisión de transformarse tanto a sí misma como su vida, y la intensidad de su determinación le otorgó un nivel de energía que permitió a su cuerpo responder a esa idea. Fue esa decisión de cambiar la que le proporcionó las fuerzas necesarias para alquilar una casa en la que vivir con sus hijas y dejar la relación destructiva con la que se había instalado. De algún modo, ese instante la redefinió, supo que tenía que empezar de cero. Ana y yo nos conocimos un mes más tarde. Una de las pocas amigas que le quedaba le había reservado una plaza en una de mis charlas de los viernes. Su amiga le propuso un trato. Si le gustaba la charla, se quedaría en el taller que duraba todo el fin de semana. Ana aceptó. La primera vez que la vi estaba sentada en una sala atestada a la izquierda del pasillo exterior y las muletas descansaban contra la pared junto a su asiento. Como de costumbre, mi charla de esa noche se centraba en la capacidad de nuestros pensamientos y sentimientos para influir en el cuerpo y en la vida. Hablé de cómo nos enferman las sustancias químicas derivadas del estrés y me referí a la neuroplasticidad, a la psiconeuroinmunología, a la epigenética, a la neuroendocrinología e incluso a la física cuántica. Trataré de todos esos temas con más profundidad en otra parte del libro, pero de momento me conformo con que sepas que las más recientes investigaciones en esas ramas de la ciencia apuntan al poder de la posibilidad. Esa noche rebosante de inspiración, Ana pensó: si yo he creado la vida que tengo ahora mismo, incluida la parálisis, la depresión, la debilidad de mi sistema inmunitario, las ulceraciones e incluso el cáncer, es posible que pueda revertir todo con la misma pasión con que lo creé. Y con esa poderosa idea en mente, Ana decidió curarse. Inmediatamente después de participar en su primer taller, empezó a meditar 2 veces al día. Como es natural, sentarse a meditar le resultaba complicado al principio. Tuvo que vencer muchas dudas y algunos días no se encontraba bien ni mental ni físicamente, pero meditaba de todos modos. También tenía mucho miedo. Cuando el médico de familia llamó para saber por qué Ana había dejado los tratamientos y la medicación, le dijo que era una ingenua y una boba y que no tardaría en empeorar y morir.
Imagina la sensación que le provocó que una figura de autoridad le soltara algo así. A pesar de todo, Anya siguió meditando a diario y empezó a vencer sus miedos. A menudo se sentía abrumada por las cargas financieras, las necesidades de sus hijos y sus muchas limitaciones físicas, pero nunca usó esas circunstancias para zafarse del trabajo interior. Incluso asistió a 4 talleres más ese mismo año. Según fue conectando consigo misma y transformando sus pensamientos inconscientes, sus hábitos automáticos y sus estados emocionales reflejos que se habían grabado en su cerebro y controlaban emocionalmente su cuerpo, Ana fue creyendo más y más en la posibilidad de un nuevo futuro en el mismo pasado de siempre. Empleó la meditación combinada una clara voluntad con una emoción elevada para cambiar su estado de conciencia. Dejó de vivir biológicamente en el pasado para evitar un flamante porvenir. Cada día Ana procuraba finalizar la sesión de meditación siendo una persona distinta a la que la había comenzado. Decidió no dejar de meditar hasta que su conciencia se hallase inmersa en un profundo amor por la vida. Para un materialista que define la realidad a través de los sentidos, Ana no tenía ninguna razón tangible para amar la vida. Estaba deprimida, era una viuda con 2 hijos a su cargo y endeudada hasta las cejas. Tenía cáncer, sufría parálisis y úlceras en las membranas mucosas, y su calidad de vida sin pareja ni compañero significativo ni apenas energía para atender a sus hijos. Dejaba mucho que desear. Pero gracias a la meditación, Ana descubrió que podía mostrarle a su cuerpo en el plano emocional cómo se iba a sentir en el futuro antes de vivir la experiencia real. Ni su cuerpo ni su mente inconsciente conocían la diferencia entre el suceso real y ese que aquella imaginaba y abrigaba emocionalmente. También sabía, gracias a lo que había aprendido sobre epigenética, que emociones tan elevadas como el amor, la dicha, la gratitud, la inspiración, la compasión y la libertad podían estimular nuevos genes capaces de crear proteínas sanas que influyeran en la estructura y el funcionamiento de su cuerpo. Era muy consciente de que si los compuestos químicos del estrés habían activado genes perjudiciales, solo tenía que acoger esas emociones sublimes con más pasión que las estresantes para activar genes distintos y transformar su salud. A lo largo de un año su salud apenas mejoró, pero ella siguió meditando. De hecho, ponía en práctica todas las meditaciones que yo había diseñado para mis alumnos, de modo que le costaría bastante experimentar algo distinto. Así que continuó con sus prácticas e hizo lo posible por ser tan consciente de sus pensamientos, conductas y emociones que nada que no quisiera experimentar se colaba en su conciencia. Al cabo de un año, Ana se percató de que muy lentamente empezaba a encontrarse mejor tanto física como emocionalmente. Estaba superando el hábito de identificarse con su antiguo ser e inventando un flamante nuevo yo para sustituir el antiguo. En mis talleres había aprendido que debía devolver la armonía a su sistema nervioso autónomo, por el que el CNA controla todas las funciones automáticas que suceden al margen de la conciencia cerebral: la digestión, la absorción, los niveles de azúcar en sangre, la temperatura corporal, las secreciones hormonales, el ritmo cardíaco. El único modo que tenía de colarse en el sistema operativo e influir en el CNA era cambiar su estado de conciencia con regularidad. Así que empezaba cada meditación con la bendición de los centros de energía. Esas zonas del cuerpo en concreto están controladas por el CNA. Como mencionaba en la introducción, cada centro posee su propia energía o frecuencia, que emite información específica o posee su propia conciencia, sus glándulas, hormonas, reacciones químicas, su propio mini cerebro y en consecuencia su propia mente. Cada centro está sujeto a la influencia del cerebro subconsciente, que trabaja bajo el consciente y pensante. Ana aprendió a modificar sus ondas cerebrales para poder entrar en el sistema operativo del CNA, ubicado en el cerebro medio, y reprogramar cada uno de los centros con el fin de que funcionasen de manera más armoniosa. A diario, con pasión y determinación, enfocaba la atención en cada zona de su cuerpo, así como en el espacio que rodea cada centro, y los bendecía con el fin de mejorar su estado físico y su bienestar en general. Sin prisa, pero sin pausa, reprogramó su sistema nervioso autónomo para devolverle el equilibrio y recuperar la salud. Ana aprendió también una técnica de respiración que suele enseñar en los talleres. Sirve para liberar la energía emocional que se acumula en el cuerpo cuando pensamos y sentimos lo mismo una y otra vez.
Al insistir en los mismos pensamientos, Ana había estado creando los mismos sentimientos y luego, al volver a experimentar esas emociones tan conocidas, caía nuevamente en los viejos pensamientos. Descubrió que las emociones antiguas quedan almacenadas en el cuerpo, pero que podía usar la técnica respiratoria para liberar la energía acumulada y librarse del pasado. Así que cada día, con una pasión mayor que su adicción a las viejas emociones, practicaba esa forma de respiración hasta que llegó a convertirse en una experta en la técnica. Después de aprender a movilizar la energía almacenada en el cuerpo, exploró cómo crear en el organismo las condiciones para una nueva mente. Para ello, desde el centro del corazón acogió las emociones del futuro antes de que éste se materializara. Como Ana se dedicó a estudiar también el modelo de epigenética que enseño en mis talleres y conferencias, aprendió que los genes no son los causantes de la enfermedad. Es el entorno el que envía señales a los genes responsables de la dolencia. Ana comprendió que si sus emociones eran reacciones químicas de experiencias externas, al revivir a diario las emociones del pasado, estaba activando y dando instrucciones a los mismos genes que le provocaban los problemas de salud. Si en vez de eso pudiera incorporar las emociones de su futura vida, abrigando esos sentimientos antes de vivir la experiencia, podría cambiar su expresión génica y transformar su cuerpo para alinearlo biológicamente con el nuevo futuro. Ana puso en práctica una meditación adicional que implicaba enfocar la atención en el centro de pecho y activar el SNA desde un estado elevado con el fin de suscitar y mantener un tiempo de ritmo cardíaco muy eficiente que denominamos ritmo cardíaco coherente. Más adelante explicaré el detalle en qué consiste. Durante largos periodos de tiempo descubrió que cuando experimentaba resentimiento, impaciencia, frustración, rabia y odio, esos mismos estados le provocaban una reacción de estrés que llevaba a su corazón a latir de manera incoherente y desordenada. Ana aprendió en mis talleres que si era capaz de mantener el nuevo estado de coherencia cardíaca, con el tiempo experimentaría las nuevas emociones más profunda y plenamente. Igual que había adquirido el hábito de albergar sentimientos negativos con regularidad, como cabía esperar, le costó bastante mudar la rabia, el miedo, la depresión y el resentimiento por alegría, amor, gratitud y sensación de libertad. Pero no se rindió. Sabía que esas emociones elevadas se traducirían en más de 1.000 compuestos químicos distintos que repararían y devolverían la salud a su cuerpo, así que lo hizo. Ana practicó a continuación una meditación que yo he diseñado. Implicaba caminar a diario en la piel de su nuevo yo. En lugar de sentarse a meditar con los ojos cerrados, empezó a meditar de pie, también con los ojos cerrados. Plantada sin moverse del sitio, entraba en un estado meditativo que transformaba su conciencia. Luego, sin salir de ese estado, abría los ojos y echaba a andar como su futuro ser. Al hacerlo, estaba adquiriendo día a día un nuevo hábito de pensamiento, conducta y sentimiento. Y todo este trabajo pronto se traduciría en una personalidad distinta. No quería volver a caer jamás en la inconsciencia ni retornar a su antiguo ser. Ana advirtió que gracias a todo este trabajo, sus pautas de pensamiento habían cambiado. Ya no activaba las mismas redes neuronales del mismo modo exacto, así que estos circuitos dejaron de conectarse y empezaron a desactivarse. Gracias a eso dejó de pensar como solía y en el plano emocional empezó a atisbar destellos de gratitud y alegría por primera vez en muchos años. A través de la meditación estaba conquistando a diario aspectos de su cuerpo y su mente. Ana se tranquilizó y su adicción a las emociones derivadas del estrés se suavizó. Incluso empezó a sentir amor nuevamente y siguió adelante ganando más y más terreno a diario a su antiguo ser. El encuentro de Ana con la posibilidad en mayo de 2012, Ana asistió a uno de mis talleres progresivos de 4 días que celebramos al norte del estado de Nueva York. El tercer día, durante la última de 4 meditaciones, por fin se entregó completamente a la experiencia. Por primera vez desde que había empezado a meditar, se sorprendió a sí misma flotando en un espacio infinito y negro, consciente de que era consciente de sí misma. Había dejado atrás el recuerdo de la persona que era y se convirtió en pura conciencia, totalmente libre de su cuerpo y de cualquier asociación con el mundo material ajena al tiempo lineal. Experimentó una sensación de libertad tan grande que sus problemas de salud dejaron de importar. Se sentía tan ilimitada que no se reconocía en su presencia identidad. Se sentía tan sublime que ya no conservaba ninguna conexión con su pasado.
En ese estado, Ana carecía de problemas, había dejado atrás el dolor y se sentía libre por primera vez. Ella no era su nombre, ni su género, ni su identidad, cultura o profesión. Se encontraba más allá del espacio y el tiempo. Había entrado en contacto con un espectro de información que llamamos el campo cuántico, la región donde existen todas las posibilidades. Súbitamente se vio a sí misma en un flamante futuro, de pie en un enorme escenario, sosteniendo un micrófono y contándole a una multitud de personas la historia de su curación. No imaginaba ni visualizaba la escena. Fue como si le hubieran transferido la información, igual que si se hubiera atisbado a sí misma siendo una mujer totalmente distinta en una nueva realidad. Su mundo interior le parecía mucho más real que el mundo exterior y estaba viviendo una experiencia plenamente sensorial sin la intervención de sus sentidos. En el momento en que Ana vislumbró esa nueva vida en el transcurso de la meditación, una sensación de luz y de dicha inundó su cuerpo a raudales y experimentó un alivio profundo y visceral. Supo que ella no era un cuerpo físico, sino algo o alguien más grande, mucho más trascendental. En ese estado de inmensa alegría le invadió una sensación de deleite y gratitud tan intensa que se echó a reír. Y en ese momento Ana supo que se iba a curar. A partir de entonces abrigó tanta confianza, alegría, amor y gratitud que sus meditaciones empezaron a fluir y decidió profundizar aún más. Según Ana dejaba atrás su pasado, notaba cómo esa energía desconocida abría su corazón más y más. En lugar de considerar la meditación como una obligación diaria, ansiaba que llegara el momento. Se convirtió en su forma de vida, el deber había mudado en un hábito. Recuperó la energía y la vitalidad, dejó de tomar antidepresivos, sus patrones de pensamiento habían cambiado por completo y sus sentimientos no tenían nada que ver con los de la otra Ana. Tenía la sensación de ser una persona nueva, así que sus actos cambiaron drásticamente. La salud y la vida de Ana mejoraron ese año de un modo espectacular. El año siguiente asistió a varios actos más y como estaba tan involucrada en el trabajo, Ana empezó a trabar amistad con más personas de nuestra comunidad. Recibía un apoyo constante que la animaba a seguir recorriendo su viaje a la recuperación total, tal como le sucede a muchos de nuestros alumnos, y en ocasiones, cuando regresaba a casa después de un taller, le costaba enormemente no ceder a la tentación de retroceder unos cuantos pasos y volver a caer en viejas pautas y antiguos patrones de pensamiento, sentimiento y acción. A pesar de todo, siguió meditando a diario. En septiembre de 2013, los médicos de Ana le sometieron a una revisión a fondo que incluía numerosas pruebas distintas. Un año y 9 meses después de que le diagnosticaron un cáncer, transcurridos 6 años desde el suicidio de su marido, el cáncer de Ana había remitido por completo y el tumor del esófago había desaparecido. En los análisis de sangre no apareció ningún marcador que hiciera sospechar de la presencia de un tumor maligno. Las membranas mucosas de su esófago, vagina y ano se habían regenerado por completo. Tan solo persistían ciertos problemas de poca importancia y las membranas mucosas de su boca seguían ligeramente irritadas. Aunque ya no tenía ulceraciones y a causa de la medicación que tomaba para las llagas, seguía sin producir saliva. Ana se había convertido en una persona nueva, una mujer sana. La enfermedad pertenecía a su antigua personalidad, pensando, actuando y sintiendo de manera distinta. Ana había reinventado un yo inédito, en cierto sentido había vuelto a nacer en la misma vida. En diciembre de 2013, Ana acudió a un evento en Barcelona con la que la amiga que de buen comienzo le había hablado de mi trabajo, cuando me oyó narrar a los participantes la historia de otro alumno de nuestra comunidad que había protagonizado una curación prodigiosa. Ana juzgó que había llegado el momento de compartir su historia conmigo. La escribió de principio a fin y se la entregó a mi ayudante. Igual que muchas de las cartas que recibo de los alumnos, la primera línea rezaba: no creerá lo que le voy a contar. Al día siguiente, después de leer la carta de Ana, le pedí que subiera al escenario y compartiera su historia con el público. Y allí estaba ella, un año y medio después de la visión que había tenido durante la meditación de Nueva York y de la cual yo no sabía nada, plantada en el escenario y narrando a la concurrencia su propio viaje a la sanación. Tras el acto de Barcelona, Ana se sintió tan inspirada como para seguir trabajando en la dolencia de su boca. Cosa de 6 meses más tarde asistió a una conferencia que pronuncié en Londres.
Hablé de epigenética en profundidad y súbitamente a Ana se le encendió una bombilla. He de conseguir vencer un montón de problemas de salud, incluido el cáncer, pensó. Sin duda seré capaz de activar los genes necesarios para que mi boca produzca más saliva. Pocos meses más tarde, durante otro taller en 2014, Ana notó de repente el goteo de la saliva. Desde entonces sus membranas mucosas se encuentran perfectamente y produce saliva con normalidad. Nunca ha vuelto a sufrir ulceraciones. En la actualidad, Ana es una persona sana, vital, feliz y estable, con una mente clara y despierta. Ha crecido tanto en el plano espiritual que con frecuencia entra en un estado de meditación profundo y ha protagonizado varias experiencias místicas. Lleva una vida rebosante de creatividad, amor y dicha. Se ha convertido en uno de mis instructores fijos, los mismos que imparten nuestras técnicas con regularidad a organizaciones y empresas. En 2016 fundó una institución psiquiátrica que goza de gran éxito y ha dado trabajo a más de 20 terapeutas y profesionales de la salud. Es económicamente independiente y gana suficiente dinero como para llevar una vida acomodada. Viaja por todo el mundo, visita lugares hermosos y conoce a personas que la inspiran. Tiene un compañero atento y alegre, así como nuevos amigos y relaciones que hacen honor a Ana y a sus hijos. Si le preguntas por sus antiguos problemas de salud, te dirá que tener que afrontar esos desafíos fue lo mejor que le ha sucedido en la vida. Piénsalo, ¿y si lo peor que te ha sucedido nunca resultara ser lo mejor que te podría pasar? A menudo me dice que adora su vida actual y yo siempre le respondo, pues claro, la creaste día a día al decidir que no dejarías de meditar hasta estar enamorada de tu vida. Es lógico que la ames. En el transcurso de su transformación, Ana logró convertirse en una persona sobrenatural. Ha superado su identidad que estaba conectada a su pasado y literalmente ha creado un mañana nuevo y saludable. Y su biología ha reaccionado a una nueva mentalidad. Ana es ahora un ejemplo viviente de la verdad y la posibilidad. Y si Ana pudo curarse, tú también puedes hacerlo. Bueno, muchas gracias por leer este primer comienzo del capítulo 1. Vamos a seguir más adelante leyendo lo que sigue y espero que me puedan dar like, compartir o suscribirse en el canal para seguir leyendo este libro llamado Sobrenatural. Gracias.